Mes de preparación a la consagración. Día 27. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Oh María, templo vivo de la Santísima Trinidad, consíguenos y transmítenos la vida trinitaria. Amén. Lectura bíblica para el día de hoy, tomada del Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. Antes de iniciar la lectura de este hermoso pasaje bíblico, les quisiera solamente recordar en los primeros días, en los primeros audios, que estábamos dando una pequeñita orientación acerca de cómo iba a ser el desarrollo de estos 30 días que propone San Luis María de Montfort y que propone la Consecratio Mundi, nuestra asociación que propaga a nivel mundial la lectura hermosa del libro de San Luis y esta hermosa consagración. Es nuestra asociación Consecratio Mundi. Consecratio Mundi. Y hablábamos en esos audios de esto y nos cuestionábamos 4 preguntas. Hablábamos qué es la consagración, a quién me consagro, cómo me consagro o cómo me preparo a consagrarme. Y nos quedaba una pregunta: ¿qué hago después de que me consagro? Y vamos a poner mucha atención a este evangelio, porque esta va a ser la respuesta a esa pregunta. ¿Qué hago después de que me consagro? No nos podemos quedar de brazos cruzados. Este es un camino que acabamos de emprender y que nos va a llevar hasta la vida eterna. No podemos dar marcha atrás, no podemos dar un paso atrás, no podemos cruzarnos de brazos y no podemos quedarnos parados. Tenemos que movernos, mover el cuerpo, mover las manos, mover el corazón, mover la mente, mover todo nuestro ser al servicio de nuestro Señor a través de los demás. Estos evangelios nos han estado hablando de la caridad al prójimo. Y vamos a leer este evangelio del día de hoy. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá al rey, el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, reciban la herencia del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me acogiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a verme. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: en verdad les digo que cuando lo hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, era forastero y no me acogiste, estaba desnudo y no me visitaste,
enfermo y en la cárcel y no me vestiste. Entonces dirán también estos, y no me visitaste. Entonces dirán también estos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él entonces les responderá, en verdad les digo que cuando dejaste de hacerlo con uno de estos más pequeños, también conmigo dejaste de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En verdad que es un evangelio muy fuerte, pero muy hermoso, que nos va a enseñar a ver en el necesitado, en el hambriento, en el enfermo, en el encarcelado, en el desnudo, en el forastero, a nuestro Señor Jesucristo. En una reflexión, el Papa Benedicto XVI nos habla de este evangelio y nos centra tanto en la Eucaristía, en nuestro Señor sacramentado. Desde la Eucaristía nace una nueva intensa asunción, nos dice el Papa, de responsabilidades a todos los niveles de la vida comunitaria. Nace, por tanto, un desarrollo social positivo que tiene en el centro a la persona, al ser humano, especialmente cuando es pobre, cuando está enfermo o está en una necesidad. Está en desgracia. Nutrirse de nuestro Señor Jesucristo en el sacramento, en su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, es el camino para no permanecer ajenos o indiferentes a la suerte de los hermanos, sino entrar en la misma lógica del amor y de la entrega, del sacrificio de la cruz. Quien sabe arrodillarse ante la Santa Eucaristía, ante Jesús sacramentado, quien recibe el cuerpo del Señor, no puede estar atento en la trampa ordinaria de los días, a las situaciones indignas del hombre, y sabe inclinarse en primera persona hacia el necesitado. Sabe partir su pan con el hambriento, compartir el agua con el sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo y al encarcelado. En cada persona sabrá ver al mismo Señor Jesucristo. Algunos creen que el cristianismo consiste solo en rezos, posturas piadosas, novenas, oraciones, rezos de rosario, etcétera, etcétera, o estar en el templo todo el tiempo. Esto individualmente tiene su valor, es bueno, tiene su mérito, es válido para vivir en la fe, nos ayuda en la fe todas estas devociones externas e internas, pero no es lo único ni lo esencial. Lo esencial es el servicio a los demás, es el servicio a nuestro Señor a través de los demás. Los enemigos de nuestro Señor Jesucristo y de su iglesia han logrado desfigurar la verdadera esencia y la raíz del cristianismo. Cristo, el día de hoy, nos viene a recordar cuál es la esencia de su mensaje, y es la caridad. Pero la caridad no como una mera filantropía, sino como verdadero amor a Dios que vive realmente en el prójimo. Jesús mismo nos lo dice clarísimo. Lo que hiciste a uno de estos más pequeñitos, a mí me lo hiciste. Y además nos da ejemplos prácticos y concretos. Si amo a Dios, no puedo dejar de no amar a mi hermano. Si amo a Dios, tengo que necesariamente amar a mi hermano, hecho a imagen y semejanza de Dios, igual que yo. Sí,
En verdad, este es uno de los campos más difíciles en el cristianismo. Pero también, hermanos, es uno de los más hermosos. No basta conformarnos con no criticar a los demás, no juzgar a los demás, que ya es bastante bueno, pero falta hablar bien de nuestro prójimo, promover lo bueno y a silenciar lo malo. Suena bonito, pero a veces cuesta. Aquí se nos propone en esta reflexión hacer un examen o una práctica, una prueba. Hablar bien de nuestros hermanos 3 veces al día y de los que más no nos ven tan bien o los que no vemos tan bien. Hagamos esa prueba. Vamos a ver que no es fácil. No va a ser fácil, pero no es imposible. Tratemos. Dios lo quiere, Dios lo pide. Que veamos a nuestro prójimo y que le amemos como a nosotros mismos. Porque recordemos que Dios vive en cada uno. Señor Jesús, no debemos temer a la muerte porque ella es el paso que nos acerca a lo que más buscamos en esta vida, gozar en plenitud de tu presencia. La vida es corta y tenemos que aprovecharla para amarte y servirte a través de los demás. Y que cuando lleguemos a tu presencia digas, vengan benditos de mi Padre. Fortaleciéndonos diariamente con la oración y los sacramentos, confiamos, Señor, en que tú, cuando lleguemos a tu presencia, nos separarás a la derecha. Señor Jesús, no tenemos miedo de decirte que puedes venir a buscarnos cuando tú quieras, como tú quieras y donde tú quieras. Pero ayúdanos, Señor, a recordar que en la vida nos has pedido obras de misericordia para poder llegar al cielo con las manos llenas de actos de amor, de piedad, de misericordia y de caridad. Amén. Vamos a leer del Tratado de la Verdadera Devoción los numerales que corresponden al día de hoy, a partir del numeral 64 al 68, que se encuentran en la página, a partir de la página 41, podemos encontrar estos hermosos numerales. Y vamos a leer. Numeral 64. Hablando estos numerales de las falsas devociones o de los falsos devotos. No será pues extraño y lamentable, amable Maestro mío, el ver la ignorancia y oscuridad de todos los hombres respecto a tu Santísima Madre. No hablo tanto de los idólatras y paganos, no conociéndote a ti, tampoco a ella la conocen. Tampoco hablo de los herejes y cismáticos, separados de ti y de tu iglesia. Cuando San Luis habla de los herejes y cismáticos, sí se refiere específicamente a los hermanos que se han ido, a los hermanos que les decimos los hermanos separados. No se preocupan de ser devotos de tu madre. Hablo, sí, de los católicos y aún de los doctores entre los católicos. Ellos hacen profesión de enseñar a otros la verdad, pero no te conocen a ti ni a tu Santísima Madre, sino de manera especulativa, árida, estéril e indiferente. Estos caballeros hablan solo rara vez de tu Santísima Madre y del culto que se le debe. Tienen miedo, según dicen, a que se deslice algún abuso y se te haga injuria al honrarla a ella demasiado.
Si ven u oyen algún devoto de María hablar con frecuencia de la devoción hacia esta amantísima Madre, con acento filial, eficaz y persuasivo, como de un medio sólido y sin ilusiones, de un camino corto y sin peligros, de una senda inmaculada y sin imperfecciones, y de un secreto maravilloso para encontrarte y amarte debidamente, gritan enseguida contra él, esgrimiendo 1000 argumentos falsos para probarle que no hay que hablar tanto de la Virgen, que hay grandes abusos en esta devoción y es preciso dedicarse a destruirlos, que es mejor hablar de ti en vez de llevar a las gentes a la devoción a la Santísima Virgen, a quien ya ama lo suficiente. Si alguna vez se les oye hablar de la devoción a tu Santísima Madre, no es, sin embargo, para fundamentarla o inculcarla, sino para destruir sus posibles abusos. Mientras carecen de piedad y devoción tierna para contigo, porque no la tienen para con María. Consideran el rosario o el escapulario, la corona, como devociones propias de mujercillas y personas ignorantes, que poco importa para la salvación. De suerte que si caen en sus manos algún devoto de la Santísima Virgen que reza el rosario o practique alguna devoción en su honor, no tardan en cambiarle el espíritu y el corazón, y le aconsejan que en lugar del rosario rece los 7 salmos penitenciales, y en vez de la devoción a la Santísima Virgen, le exhortan a la devoción a Jesucristo. Jesús amabilísimo. Sin embargo, numeral 65. Jesús, amabilísimo Maestro. Sin embargo, si cuanto acabo de decir fuera verdad, la mayoría de los sabios, justo castigo de su soberbia, no se alejaría más que ahora de la devoción a tu Santísima Madre, ni mostraría para con ella mayor indiferencia de la que ostentan. Guárdame, Señor, guárdame de sus sentimientos y de su conducta. Dame participar en los sentimientos de gratitud, estima, respeto y amor que tienes para con tu Santísima Madre, a fin de que pueda amarte y glorificarte tanto más perfectamente cuanto más te imite y siga de cerca. Numeral 66. Y como si no hubiera dicho nada en honor de tu Santísima Madre, concédeme la gracia de alabarla dignamente, a pesar de todos sus enemigos, que son los tuyos, y gritarles a voz en cuello con todos los santos. No espere alcanzar misericordia de quien ofende a su Santísima, a su Madre bendita. Numeral 67. Para alcanzar de tu misericordia una verdadera devoción hacia tu Santísima Madre y difundir esta devoción por toda la tierra, concédeme amarte ardientemente y acepta para ello la súplica inflamada que te dirijo con San Agustín y tus verdaderos amigos. Tú eres, oh Cristo, mi Padre Santo, mi Dios misericordioso, mi Rey poderoso, mi buen pastor, mi único maestro, mi mejor ayuda, mi amado hermosísimo, mi pan vivo, mi sacerdote por la eternidad, mi guía hacia la patria, mi luz verdadera, mi dulzura santa, mi camino recto, mi sabiduría perfecta, mi humilde simplicidad, mi concordia pacífica, mi protección total, mi rica heredad, mi salvación eterna. Cristo Jesús, Señor amabilísimo, ¿por qué habré deseado durante la vida algo fuera de ti, mi Jesús, mi Dios? ¿Dónde me hallaba cuando no pensaba en ti? Anhelos todos de mi corazón, inflámense y desbórdense desde ahora hacia el Señor Jesús. Corran que muchos se han retrasado. Apresúrense hacia la meta. Busquen al que buscan. Oh Jesús, anatema el que no te ama. Rebose de amargura a quien no te quiera. Dulce Jesús, que todo buen corazón dispuesto a la alabanza te ame, se deleite en ti, se admire ante ti,
Dios de mi corazón, herencia mía, Cristo Jesús, vive, Señor, en mí. Enciende en mi pecho la viva llama de tu amor. Acrézcase en incendio, arda siempre en el altar de mi corazón, queme en mis entrañas, incendie lo íntimo de mi alma, y que en el día de mi muerte compadezca yo del todo perfecto ante tu presencia. Amén. He querido transcribir esta maravillosa plegaria de San Agustín para que repitiéndola todos los días pidas el amor de Jesucristo, ese amor que estamos buscando por medio de la excelsa María. Hasta aquí vamos a dejar la lectura de los numerales de San Luis y yo les invito a que hagan esta hermosa oración todos los días, inclusive se nos pide que la hagamos. Al inicio yo les decía aquí, esta es la oración que debemos de hacer, hermanos, pero yo no quise cargarlos mucho. Emplearán la tercera semana en conocer a Jesucristo. Podrán repetir centenares de veces al día, Señor, que yo te conozca, o bien, Señor, que yo vea quién eres. Durante los siguientes días debemos recitar las letanías, pero en una de los días se nos pedía que hiciéramos esta oración hermosa. Pues aquí la tienen ya en el audio para si quieren repetirla todos los días. Ustedes ya lo van a tener ahí para que el que desee hacerla. También la pueden encontrar acá en la página que les he indicado, la página 40 y la página 44. Bien, el propósito de este día. 27. Después de averiguar directamente o por teléfono el horario en el cual se pueda hacerlo, iré a la cárcel más cercana para entretenerme con los presos que no tengan visita y les dejaré algún libro religioso para que lo estudien por turno hasta una determinada fecha en la cual iré a recogerlo. Y la jaculatoria, estuve en la cárcel y me fuiste a ver, que está en el evangelio que acabamos de leer, 25:36. Este propósito, voy a hablar un poquito de este propósito que yo pienso que la mayoría de nosotros, a menos ya que de que usted tenga un apostolado en la cárcel, lo vaya a hacer. Repartir libritos. Y aquí nos propone la Consecratio Mundi que lo podamos prestar y después irlo a recoger. Pero yo pienso que nada de eso va a suceder por lo que estamos pasando por ahora y porque es un poquito difícil hacer este apostolado de las cárceles. Es un poquito difícil. No sé si a alguien se le facilita este propósito, por favor, hágalo. Pero a la mayoría pienso que no nos va a ser fácil visitar una cárcel. Pues vuelvo y les digo, como no lo vamos a poder hacer, entonces vamos a suplirlo con oración, algún ayuno, una visita al Santísimo o ofrecer la Santa Misa, el Santo Rosario. Ustedes, Dios nos ilumine para ver qué podemos hacer en vez de ir a visitar a un preso a la cárcel. Ahora, bien, vamos a ver que a lo mejor sí podemos realizar este propósito cambiando un poco las palabras. En vez de la cárcel, ¿qué les parece si visitamos a un preso no físicamente en una cárcel, en un edificio que sea la cárcel, sino, o sea, las paredes y todo, sino que vamos a visitar a un preso que puede estar preso en el alcoholismo, en la drogadicción, en algún vicio, o que ustedes saben que la persona está ya encarcelada en un vicio, pues cualquier clase de vicio. Podemos visitar a esa persona. Puede ser un familiar, puede ser un vecino, puede ser un amigo
que se encuentra preso en el vicio, o puede estar preso en el dolor, en el sufrimiento, en alguna necesidad. Que Dios nos ilumine para ver cómo vamos a cumplir con este propósito de este día. Y si no, ya les digo, vamos a hacer lo que podemos, orar. La coronilla de la Divina Misericordia a las 3 de la tarde. Bueno, en fin, ustedes, que Dios nos ilumine. A ustedes y a mí. Y pues la calculatoria, estuve en la cárcel, ¿ve? Y me fueron a ver. Entonces, inclusive la ejaculatoria la vamos a estar repitiendo durante el día. Vamos a tratar de ir a ver a una de estas personas, y los que puedan ir físicamente a la cárcel, pues qué bueno. Pues hasta aquí vamos a dejar este audio del día de hoy.